13 años con más de 13 años de servicio. Él actualmente se desempeña como investigador en la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados al crimen organizado de la DIRCOCOR de la Policía Nacional del Perú. Él es abogado por la Universidad César Vallejo. Él actualmente está llevando una maestría en gestión pública en la EUSIM Business School de España, en convenio con la Universidad San Martín de Porres. Él es especialista en contrataciones con el Estado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es perito en investigación de la escena del crimen por la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú. Es especialista también en Derecho Policial por el Instituto de Defensa Legal Policial, miembro del equipo de capacitación de la DIRCOCOR, de la Policía Nacional, y además es ponente en diferentes eventos académicos, jurídicos, relacionados al derecho policial, y es jefe del área académica del Instituto de Defensa Legal Policial. Disculpe más bien si es que al comienzo no me presenté. Mi nombre es Giovanna Zabaleta, trabajo en el área de gerencia municipal y estamos empezando a impulsar una campaña de sensibilización, como les dije al comienzo, en temas de integridad y lucha contra la corrupción. Bien, entonces no lo hago esperar más, señor expositor. Le doy el pase para que dé inicio a su presentación. Muchas gracias. Muy buenos días con todos los participantes. Me complace estar en esta oportunidad con ustedes. La verdad es que me da mucho gusto que las municipalidades o las diferentes entidades públicas pues se preocupen en este tipo de capacitaciones o sensibilizaciones para su personal, ¿no? ¿Y por qué? Porque esto es un tema, tal como usted lo indicó, tal como usted lo dijo hace un momento, es un tema que viene pues, actualmente viene flagelando a nuestra sociedad, a todo nuestro país, y que no es un tema nuevo, es un tema que eh, se ha arraigado desde hace muchos años, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque justamente si ustedes se dan cuenta o conocemos la historia de nuestro país, pues los últimos presidentes, los 4 o 5 últimos presidentes, todos están siendo procesados por temas de corrupción. Recordarán ustedes pues este tema internacional Odebrecht, ¿no? En el cual nuestro país también se ha visto inmerso, ¿no? Pero estos son temas de corrupción a gran escala. Y básicamente nosotros como funcionarios o servidores públicos, si bien es cierto, o personas civiles de a pie, si bien es cierto, no siempre estamos inmersos en este tipo de corrupción de gran escala, pero existe la corrupción hormiga, ¿no? La corrupción hormiga, que eso sí ya se encuentra encarnado en nuestra sociedad y es algo muy difícil que, de erradicarlo, ¿no? Es algo muy difícil de erradicarlo. Sin embargo, la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú y las fiscalías especializadas en delitos de corrupción venimos haciendo denodados esfuerzos pues, por tratar de combatir este flagelo. Pero, ¿qué es la corrupción, no? Si bien es cierto, todos nosotros tenemos de repente algunos conceptos básicos de lo que es la corrupción, me gustaría a mí particularmente asociarlo con una enfermedad. ¿Y por qué les digo que me gustaría asociarlo con una enfermedad? Porque más o menos se adapta, por ejemplo, a lo que vendría a ser el cáncer, ¿no? Todo, o muchas veces hemos escuchado la palabra el cáncer de la corrupción. ¿Y por qué me gusta asociarlo con el cáncer? Porque efectivamente tiene muchos parecidos en cuanto a que nace en un lugar específico, sin embargo, a mérito de la falta de tratamiento o la poca importancia que se le puede dar, esto se convierte, pues, o el cáncer a metástasis, ¿no? Que es, comienza a ir a diferentes partes de nuestro organismo. Lo mismo pasa con la corrupción.
nace en un lugar específico o hay un pequeño daño en alguna entidad pública o en alguna pequeña parte de la sociedad, ¿no? Y a mérito de que esto no es tratado, no es combatido de una manera idónea, entonces comienza a expandirse hacia el resto de las entidades, hacia el resto de la sociedad, que es lo que actualmente ha pasado. Para mí, la corrupción actualmente en el Perú ya hizo metástasis. Ya nos encuentra con todos nosotros, en donde vamos, encontramos corrupción, encontramos diferentes tipos de delitos contra la administración pública, ¿no? Que nosotros comúnmente lo asociamos con la corrupción. Entonces, y a mí me gustaría compartirles algunas diapositivas, no con la finalidad de aburrirlos, no con la finalidad de, de que esto se convierta en un monólogo aburrido, sino con la finalidad de poder mostrarles algunos tipos penales, formas de algunas formas en las que se da la corrupción, y luego de ello vamos a ir directamente a la sensibilización, en los cuales voy a compartir algunos videos que espero puedan calar en ustedes, ¿no? Con relación a cuáles son las consecuencias de estar inmerso en un delito de corrupción, ¿ya? Entonces voy a compartir mis diapositivas. Si lo pueden ver, ¿verdad? Sí, sí se ve. Como les decía, la Dirección contra la Corrupción es de la Policía Nacional de Perú, en la cual yo pertenezco. Actualmente es quien se está encargando de esta charla solicitada por la Municipalidad de Lince. ¿Ya? Nuestro lema es corrupción cero, así que vamos a darles un poco del alcance de qué es la Dirección contra la Corrupción, primeramente para que ustedes sepan cómo actuar o a dónde acudir cuando advierten un caso de corrupción, ¿no? La Dirección contra la Corrupción tiene sedes en Lima, 5 sedes en Lima, Callao y en las diferentes provincias del Perú, ¿no? Ustedes pueden ver en este mapa dónde se encuentran ubicadas cada una de las sedes de la Policía contra la Corrupción, que si bien es cierto, no abarcamos todavía a nivel, o sea, no hemos llegado a todas las provincias, estamos en la gran mayoría. ¿Ya? Entonces vamos avanzando con eso. Tenemos 27 sedes desconcentradas contra la corrupción. En la sede a la que yo pertenezco es básicamente es de crimen organizado. Es de crimen organizado. Nosotros nos dedicamos a desarticular organizaciones criminales que se encuentran en las diferentes entidades públicas, ¿no? Las demás sí son sedes que se encargan de investigaciones más pequeñas. Bien, vamos al punto. El artículo 425 de nuestro Código Penal establece quiénes son servidores y o funcionarios públicos, ¿no? Y son estas personas, los servidores y funcionarios públicos, quienes cometen los delitos contra la administración pública, los que ustedes o comúnmente les llamamos delitos de corrupción, ¿no? Entonces, pero no todos o no cualquiera puede ser considerado funcionario o servidor público, sino que nuestro Código Penal establece de manera cierta, de manera objetiva, quiénes son los que deben de estar considerados y nos da estos puntos. ¿Quiénes son? Los que se encuentran comprendidos en la carrera administrativa, los que tienen cargos políticos o de confianza, que emanan de una elección popular, ¿no? Como pueden ser los congresistas, el mismo presidente de la República, eh, los ministros y a quienes se les escoge por cargo de confianza. Aquel que independientemente del régimen laboral que se encuentra, mantiene vínculo laboral o contractual con entidades o organismos del Estado y por ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos, que básicamente serían donde se encontrarían ustedes, ¿no? Independientemente del régimen laboral en el que se encuentren. Una, teniendo solamente un vínculo laboral o contractual, con, por ejemplo, en este caso con la Municipalidad de Lince, ya ustedes se encontrarían dentro de los alcances del Código Penal en lo que respecta a funcionarios o servidores públicos.
Los administradores y depositarios de caudales embargados, los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, a aquellas personas designados, elegidos o proclamados por autoridad competente para desempeñar actividades o funciones al servicio del Estado y demás indicados en la Constitución Política del Perú. ¿Ya? Entonces, tenemos claro que ustedes se encuentran dentro de los alcances del artículo 425 del Código Penal en cuanto a lo que se refiere a quiénes son funcionarios y servidores públicos. Los delitos contra la administración pública se encuentran en el título 18 de nuestro Código Penal y establece diferentes tipos, ¿no? Los delitos contra la administración pública realizados por particulares, por funcionarios públicos, contra la administración de justicia y disposiciones comunes. Nosotros nos vamos a centrar en en los delitos contra la administración pública que son realizados por funcionarios públicos. En este caso, la concusión, la colusión, el peculado, ¿no? En realidad son 27 tipos penales, pero vamos a ver los principales con la única finalidad de poder hacer más didáctico esta exposición. Para empezar, tenemos el delito de concusión. Me gustaría que quede claro algunos conceptos, al menos los básicos, y poder dar algunos ejemplos en cada uno de los delitos que se van a tratar, que más o menos son 5, si es que no me equivoco. ¿Ya? Entonces, me gustaría que una vez que yo dé los conceptos sobre un determinado delito, seguramente le voy a preguntar a alguno de ustedes qué actividad que ustedes realizan se podría asemejar a este delito. O sea, no que ustedes cometan el delito, ¿no? Pero, ¿qué actividad, por ejemplo, si es que yo estoy en mesa de partes, podría yo estar, algún acto mío podría enmarcarse dentro del delito de concusión, por ejemplo? Entonces yo les voy a dar un ejemplo, les voy a dar el concepto y me gustaría, si es que alguno de ustedes quisiera participar, me gustaría que dé un ejemplo, de repente que me haga la pregunta, ¿no? Este hecho de repente es un delito de concusión, ¿ya? Entonces, el delito de concusión es que cualquier funcionario o servidor público que abusando de su cargo, ojo, que abusando de su cargo, obliga o induce a una tercera persona a dar, a prometer indebidamente para sí o para otro un beneficio o un bien. Ojo, ¿cuáles son los preceptos acá? Para empezar, debe ser un funcionario o servidor público quien hace esta conducta. Luego, este funcionario o servidor público debe necesariamente abusar del cargo que tiene, ¿ya? Para obligar o inducir a una tercera persona, ¿no? A darle o a prometerle para sí o para otro un bien o un beneficio. Les voy a poner como ejemplo, un ejemplo, y lo vamos a ir acercando a lo que dice acá. A ver, a ver si me ayuda, señorita Zabaleta, de repente. ¿Cómo se llaman quienes van a los centros comerciales o a las tiendas y verifican el tema de si es que tienen defensa civil, si es que tienen autorización? A los Fiscalizadores. fiscalizadores municipales. Ya, muy bien. Entonces, un fiscalizador municipal. Muchas gracias. Un fiscalizador municipal que ya de por sí, como ya lo dijimos en las láminas anteriores, se encuentra determinado como funcionario servidor público. ¿Listo? Fiscalizador. Este fiscalizador, su cargo, como está ejerciendo su cargo, entonces se va a una tienda, ¿no? Y se da cuenta de que esta tienda no tiene autorización de funcionamiento. Se da cuenta que no tiene autorización de funcionamiento, ¿no? Y su función es ponerle la papeleta o cerrar, clausurarla, ¿no? Entonces, pero para que no clausure, para que no ponga la papeleta, para que no dé cuenta a su superior jerárquico, le dice a la otra persona, al tercero, le dice, ¿sabes qué? Me tienes que dar 1000 soles. Si tú no me das 1000 soles, yo en este momento te cierro tu tienda. Entonces, ya está obligando a dar
indebidamente un bien o un beneficio, en este caso el beneficio es un dinero, para él mismo. ¿Estamos? Entonces ya cierra el círculo de la diapositiva que ustedes ven. El inspector, abusando de su cargo, le está obligando a dar indebidamente para él un beneficio que vendría a ser el dinero. Hemos cerrado el círculo. Ahora, ¿cuál es la parte necesaria que tiene que existir acá? Es la obligación, es decir, condicionarlo. Es como una especie de extorsión, pero que lo comete un funcionario servidor público. Es decir, si tú lo llevas a la parte, eh, a los que se encuentran afuera de la administración pública, si lo llevas a los que se encuentran afuera de la administración pública, esto sería una extorsión, ¿ya? Pero en este caso, al estar abusando de tu cargo como inspector, y al estar obligándole a darte un dinero para que tú dejes de hacer tus obligaciones, se convierte en una compulsión. ¿Estamos? Entonces, ese es un ejemplo claro de lo que podría ser un delito de concusión. Que más adelante quizá vamos a ver el delito de cohecho, que ustedes se van a dar cuenta que son muy parecidos. Sin embargo, debemos dejar claro en esta oportunidad que acá es obligar o inducir. ¿Estamos? Delito de concusión, a mérito de tu cargo, tú le obligas. ¿Ya? Entonces, espero que quede claro con respecto a este precepto, a este tipo de delito, concusión. La colusión. Los nombres son muy parecidos, así que debemos tener cuidado con respecto a los nombres. La colusión nos dice que es el funcionario o servidor público, ¿no?, que interviene en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contrataciones públicas, es decir, bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier otra operación a cargo del Estado, ¿ya? Y que este servidor público o funcionario público concerta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Ah, ojo, acá no, podemos ver que dice directo, indirectamente o por razón de su cargo que interviene. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes normalmente cometen el delito de colusión teniendo en cuenta que teniendo un cargo puede intervenir en cualquiera de las etapas del proceso de contratación, ¿ya? En un proceso de contratación. Entonces, desde ahí podemos darnos cuenta que no cualquiera puede cometer este delito. Es más, no cualquier funcionario o servidor público puede cometer este delito, sino que quien comete el delito de colusión necesariamente debe de intervenir en cualquiera de las etapas de un proceso de selección o un proceso de contratación pública, de bienes, obras o servicios. Es decir, ¿quiénes intervienen normalmente? El área de logística, el área usuaria, ¿no? El comité de selección, o, o de repente tesorería al momento de pagar, ¿no? Entonces, estas personas son quienes intervienen durante un proceso de contratación. Entonces, no podría ser posible que el delito de colusión lo cometa un inspector, o el de mesa de partes, o de repente el que emite las autorizaciones para que una tienda funcione, ¿no? Ellos no pueden cometer este delito, porque dentro de su cargo no está intervenir en alguna de las etapas del proceso de las contrataciones públicas, ¿ya? Entonces, nos dice, para determinar ya hemos determinado quiénes son los que normalmente inciden en este delito. Ahora, si durante esta etapa del proceso de contratación concertas con los interesados, es decir, puede ser con los postores, para defraudar al Estado o a la entidad u organismo, ya estás dentro del delito. ¿Y qué es concertar? Es llegar a un acuerdo. Llegas a un acuerdo, de alguna manera lo direccionas el proceso, ¿no? Haces que pones en los términos de referencia, de repente pones algunos términos en los que ya previamente coordinaste con uno de los postores o con uno de los posibles postores, coordinaste
para que solamente él pueda presentarse. Les doy un ejemplo para que quede claro. Mm, Yo voy a contratar de repente, quiero pedir unas impresoras marca HP, toner, ¿no? Con toner, perdón, marca no se ponen las marcas. Una impresora de características es que tiene que tener toner, que debe durarme por lo menos unas 5.000 impresiones, ¿no? Entonces ya tiene unas características. Y en el mercado hay muchas empresas que ofrecen este tipo de impresoras de repente. Entonces, yo me contacto con alguna de estas empresas y le digo, ¿tienes este tipo de impresora? Sí, pero tú de repente tienes una impresora que tenga, no sé, una característica específica que ninguna de las demás impresoras en el mercado puedan tenerlo. Ah, sí, mi impresora, por ejemplo, imprime 50.000 impresiones que lanza con un tono. Y las demás llegan solamente a 10.000. Y ese es su tiempo de vida. Ah, sí, sí, esto está dentro de las características, sí. Bacán. Entonces voy a lanzar los términos de referencia. Voy a poner que las impresoras que se van a adquirir deben de por lo menos durar unas 50.000 impresiones. Ya, entonces yo ya concerté, ya llegué a un acuerdo con esta persona para poner dentro del plano de referencias una especificación en la cual solamente lo va a cumplir. Entonces, si bien es cierto, no ha, y esta persona gana, ¿no? Gana, se lanza el proceso y esta persona gana. Nos damos cuenta que si bien es cierto, no hubo un desfalco patrimonial al Estado, no hubo un desfalco patrimonial porque se hizo la compra, las impresoras llegaron y están en buen estado y comenzamos a trabajar. No hubo un desfalco patrimonial, pero defraudaste el correcto procedimiento para la adquisición o contratación pública, ¿ya? Que vamos a ver más adelante que el existir un desfalco patrimonial de dinero de repente ya lo convierte este tipo penal en una colusión agravada. Recapitulando entonces, funcionario público que interviene dentro de una etapa de contratación y que concerta con los interesados para defraudar al Estado o a una entidad. La defraudación en este caso es defraudar a la correcta administración pública. ¿Estamos? ¿Qué pasa con la colusión agravada? Ustedes se pueden dar cuenta que básicamente es en la misma diapositiva, sino que en la parte de abajo, en la flecha de abajo, si pueden darse cuenta, dice para defraudar patrimonialmente con verde, ¿ya? La colusión agravada, entonces, lo único que cambia es que se concerta, pero se defrauda patrimonialmente. ¿Y qué les quiero decir con esto? Yo puse el ejemplo de comprar las impresoras, ¿no? Entonces, de repente, dentro del el tema de haber comprado este tipo de impresoras, hace que el costo sea mayor. El hecho de adquirir una impresora con más capacidad de, de, de impresiones hace que el costo suba, pero existía la necesidad de comprar una impresora que con tanta capacidad, cuando podríamos, por ejemplo, comprar mayor toner, ¿no? De repuesto y a un menor precio. Es decir, yo pude haber comprado una impresora de 5.000 soles y 50 toner por 6.000. Pero el hecho, no, perdón, en total 6.000, ¿no? 1.000 soles en toner, en total sale 6.000. Pero el hecho de yo haber puesto que la impresora me dure 50.000 copias, 50.000 impresiones, hace que esta impresora me cueste 10.000 soles. Entonces hay una diferencia por cada impresora de 4.000, que pude haber hecho, como les dije, la compra de una impresora normal más sus repuestos que son los toners, pero preferí comprar una impresora con un solo toner que me dura un montón, el cual existe un
no un desbalance, pero existe una pérdida de dinero del Estado. Entonces no se ha hecho una correcta compra, ¿no? Y eso es lo que lo convierte ya en una colusión agravada. Como les dije hace un momento, la diferencia entre la colusión normal, la colusión simple, es que no existe no ha existido una defraudación patrimonial en la colusión simple, y en la colusión agravada existe una defraudación patrimonial, ¿ya? Eso con relación a quienes se encuentran dentro de las compras del Estado, que normalmente incluso este tipo de colusión se da a grandes escalas, a grandes compras, ¿no? En grandes contrataciones con el Estado, y normalmente nosotros ya lo trabajamos como crimen organizado, ¿no? Pero el crimen organizado tiene algunos preceptos que tienen que cumplirse para trabajarlo de esa manera, que ya lo vamos a ver más adelante seguramente. Ahora vamos a hablar sobre el peculado, que es, ya entramos a los delitos que normalmente incurren, como se dice, ¿no? Los trabajadores del Estado de a pie, los, los de abajo, ¿ya? Como por ejemplo el peculado, que dice un funcionario o servidor público que se apropia o utiliza caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo. Ahí acaba este tipo penal. ¿Y qué es lo que le quiere decir esto? ¿Qué son caudales y qué son efectos? Básicamente es dinero que ha sido encargado a ti, como para que tú lo administres, para que tú lo custodies, o por la confianza que te tienen, se te ha encargado un dinero, ¿no? El dinero de repente de caja o la caja chica de la municipalidad de Lince. Se te encarga a ti porque eres el tesorero, ¿ya? Entonces tú tuviste un percance con un banco, necesitabas pagar tu cuenta, sacaste ese dinero, una cantidad, pagaste tu cuenta del banco, diciendo dentro de un mes lo devuelvo, que me paguen mi sueldo lo devuelvo, y nadie se va a dar cuenta, no me lo estoy robando, al fin y al cabo lo voy a devolver, solamente es un préstamo. Entonces, y llega control, se dan cuenta de que hay un desbalance en ese dinero y te preguntan, ¿qué hiciste? Bueno, sí, lo utilicé, pero lo pienso reponer. Hasta ese momento, el control va a darse cuenta que tú te has apropiado de esos efectos, ¿no? Si lo devolviste y en ese interín que sí se llegó a devolver, se dieron cuenta que lo utilizaste, también estarías dentro de este delito, ¿ya? Si te apropias o solamente si lo utilizas, un caudal o un efecto que está confiado a tu cargo, ya cometiste este delito. ¿Qué pasa si es que no está confiado a tu cargo? Si es que no está en tu administración o custodia este caudal o efecto, ya no estarías cometiendo el delito de peculado. Lo que estarías cometiendo es un delito de hurto o de robo, quizá, ¿no? Démonos cuenta que es importante que para que exista el delito de peculado es que este caudal o efecto esté bajo tu administración o esté a tu cargo. Si no está, si viene el de mesa de partes y se lleva el dinero a tesorería, ya no es peculado, es hurto, ¿estamos? O robo, dependiendo de la forma en cómo se lo lleve, ¿no? ¿Y cuál es el agravante a esto? El agravante a esto es que si estos caudales o efectos son destinados a fines asistenciales o programas de apoyo, entonces ya estarías en un peculado agravado. ¿Bien? Es decir, por ejemplo, si se ha destinado 1.000 soles o 50.000 soles para una ayuda social en la cual, Navidad, no sé, es Navidad y vamos a hacer un apoyo a una familia, le vamos a construir su casa, ¿no? La Municipalidad de Lince va a hacer un apoyo social dentro de sus programas que tiene, y va a construir la casa a una familia que se ha quedado sin casa porque, no sé, hubo
hubo un derrumbe o hubo un incendio, y bueno, dentro de los programas de apoyo social está esto de construirle su casa. Entonces se separa un dinero de 50.000 soles. Separaste un dinero y se lo diste a cuidar a la chica de tesorería o al joven de tesorería. Entonces, este joven o esta chica agarra y se apropia de los 50.000 soles. Se apropia de los 50.000 soles y ya estaría cometiendo el delito de peculado agravado. ¿Por qué? Porque este dinero estaba destinado para un programa de apoyo social. Bien, entonces más o menos nos vamos dando cuenta que cualquier funcionario público, solamente por ser funcionario y servidor público, no ingresa en todos los delitos, o no podría cometer todos los delitos, sino que tiene que tener, además de ello, tiene que tener algún cargo específico, o de repente alguna, eh, bueno, tiene que tener un cargo específico, básicamente, ¿ya? El peculado de uso. Dice: el funcionario o servidor público con fines ajenos al servicio usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo. Nos podemos, o es sabido que normalmente pasa esto con los vehículos, ¿no? Por ejemplo, en la policía pasa mucho, utilizan los patrulleros. Se ha visto reportajes en los que utilizan patrulleros para ir, recoger a la esposa del comisario, llevar a los hijos al colegio, llevar a la esposa al mercado, ¿no? Entonces, desde que haces este uso indebido de un vehículo, en este caso, que ha sido confiado para ti, o que tú estás a cargo, ya estás haciendo un peculado de uso, ¿ya? Porque estás utilizando este vehículo con fines ajenos al servicio. Pero no solamente con vehículos pasa esto, sino con máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo. Oye, entonces, señor policía, usted me está diciendo que si yo utilizo una computadora del trabajo, lo utilizo para hacer mi, mi tesis, o para hacer una monografía de la universidad, o los trabajos de mi hijo que le dejan en el colegio, si yo utilizo mi computadora para ello, ¿estoy cometiendo peculado de uso? Sí, estarías cometiendo peculado de uso. Es un delito que se comete, incluso, al parecer, es inofensivo. Lo que yo les estoy poniendo, este ejemplo de utilizar tu computadora para hacer tu tesis, ¿no? Ya le estás llevando, ya estás haciendo algo ajeno al servicio que tú prestas. Si de repente tu servicio, tu prestación en la municipalidad es de registrar todo, mes aparte, registrar todos los documentos y derivarlos, entonces estás utilizando la computadora para hacer tu trabajo de tesis, ya estás lo estás utilizando para un fin ajeno a tu servicio, ¿ya? ¿Hay una interrupción? Sí, señora Emma. Ya, entonces ya estás utilizando tu equipo, ¿ya? Ahora, lo normal, lo que normalmente se ve es esto, ¿no? Ahora, tampoco es que la policía o la administración pública o la administración de justicia va a gastar recursos para investigarte por esto. Quizá la gran mayoría opta por un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? En el caso de las computadoras o de las máquinas de uso común, pero en los vehículos sí, se ve que existen investigaciones a nivel, investigaciones penales, ¿no? Por el mal uso de los vehículos del Estado. Cuando hablamos de máquinas, pues, estaríamos hablando a ver, vamos a suponer que la municipalidad de Lince tenga un taller como de ayuda social, ¿no? Esos talleres que normalmente se abren, un taller de costura, ¿no? Entonces, que sirve pues para poder traer, no sé, madres solteras, desamparadas, y les ayudan, ¿no? Les enseñan a hacer costura, ¿no? Como un programa social. Entonces, yo, cuando ellos ya todos se fueron, yo soy el encargado del taller.
Cuando todos se fueron y yo soy el encargado del taller, agarro y traigo un montón de prendas, o traigo un grupo personal y comienzan pues a hacer polos, hacer chompas para yo agarrar y luego que terminen durante la madrugada, ellos cosieron todo, hicieron polo, chompas, yo me lo llevo a Gamarra a vender. Entonces, ahí estoy permitiendo que otro use y yo mismo lo estoy usando, estas máquinas que fueron para el apoyo social, ¿no? Con fines ajenos al servicio, porque lo estoy utilizando para mí, para yo venderlo luego, ¿no? Y ya no para que las madres para las madres que están destinadas para que puedan solventar sus gastos, ¿no? Eso, por ejemplo, en maquinarias, ¿ya? Eh, y como les digo, esto lo cometen, ¿no? Las personas que necesariamente estos vehículos, máquinas o instrumentos se encuentren bajo su guarda o bajo su cargo. Creo que este punto también ha quedado claro. Ahora vamos a hablar del cohecho pasivo propio. ¿Y qué es el cohecho? Este es uno de los principales delitos que se comete día a día dentro de la administración pública. ¿Ya? Normalmente lo cometen o es más vistoso que se cometa a quienes están en la calle, vale decir, policías, inspectores, ¿no? Que son los que cometen los delitos de cohecho. Normalmente, y como les digo, por ser más vistosos, es lo que normalmente se habla en este tipo de delitos. Sin embargo, y eso no quiere decir que los funcionarios o servidores públicos de diferentes entidades lo cometen, que no lo cometan. Y les voy a leer cuál es las características de este delito. Dice, funcionario o servidor público que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones. En violación de sus obligaciones, dice, ¿ya? O que acepta a consecuencia de haber faltado a ellas. Y vamos a ir a un ejemplo, luego ustedes quizás lo van a trasladar a su ámbito de trabajo, pero este es un ejemplo del policía de tránsito. El policía de tránsito interviene a un conductor, ¿no? Y se acerca al conductor y acepta que le dé, bueno, interviene un conductor por pasarse la luz roja y le acepta a este conductor 50 soles. ¿A cambio de qué? De no ponerle la papeleta. Entonces, vamos viendo que encaja en ese tipo penal. El policía es un funcionario servidor público. Acá está, acepta, acepta, ¿qué cosa acepta? Una ventaja, un beneficio, que vendría a ser el dinero. Entonces, funcionario público que acepta un dinero, ¿para qué? Para omitir un acto en violación de sus obligaciones. O sea, las obligaciones del policía de tránsito es que si alguien se pasa una luz roja, le impone la papeleta, ¿cierto? Pero le dio los 50 soles con la finalidad de que no le imponga la misma. Entonces, está violando a sus obligaciones. Entonces, se configura este delito. Pero no solamente no solamente cometen este tipo de delitos. Yo les he puesto el ejemplo de policía de tránsito, pero vamos a llevarlo, por ejemplo, a la función de una municipalidad. Como les puse anteriormente, de repente un inspector que va a verificar el tema de las licencias de funcionamiento en las diferentes, eh, en una tienda, por ejemplo, va y le dice, ya muy bien, usted no tiene autorización, por tal motivo vamos a proceder a cerrarle el local, ¿no? Vamos a proceder a clausurarle el local y le dice, no, señor inspector, tengo acá 300 soles, por favor, no me lo cierre. Bueno, el inspector le recibe los 300 soles, ya no le cierra el local y se va. Este es un delito de cohecho pasivo propio. Dense cuenta que es muy parecido al de concusión que les hablé, que fue el primer delito que les hablé. Sin embargo, en el de concusión existía el precepto de obligar o amenazar o inducir. En este caso,
que es muy diferente, acepta que la otra persona, lo que la otra persona le está dando. ¿Ya? Él no está amenazando, no le está obligando, no le está diciendo o me das dinero o te cierro, que es el de confusión. En este caso, la otra persona, el tercero, le está ofreciendo el dinero y él está aceptando. Esto configura el delito de cohecho pasivo propio. ¿Ya? ¿Y para qué está aceptando? Para omitir su función o su obligación, que es el de cerrar o el de dar cuenta a su superior jerárquico o el de imponerle una multa, quizá. Entonces, ya no lo está haciendo, está dejándolo de hacer, por lo tanto, está cometiendo el delito de cohecho pasivo propio. ¿Bien? ¿Y en qué se diferencia el cohecho pasivo propio y qué es el cohecho pasivo impropio? Me comienza a confundir, señor policía. ¿Qué es eso? Bueno, el cohecho pasivo propio, le voy a dar el concepto de funcionario o servidor público que acepta, recibe, donativo, promesa o cualquier otra ventaja, hasta ahí estamos igual que el anterior, dice, para realizar un acto propio de su cargo o como consecuencia del ya realizado, sin faltar a sus obligaciones. Ah, ok, entiendo. Entonces, el cohecho pasivo propio es que yo acepto el dinero, el donativo, la dádiva, para faltar a mis obligaciones. Es decir, para no ponerle la papeleta, para no ponerle una multa, para no cerrarle el local. Ese fue en el cohecho pasivo propio. Pero en el cohecho pasivo impropio me dice, y vean ustedes en la parte roja, que no es, o sea, no tengo que faltar a mis obligaciones, sino que es un acto para realizar un acto propio de mi cargo. ¿Cómo es eso? A ver, póngame un ejemplo, ya, les pongo un ejemplo. Vamos a irnos al ámbito policial, por ejemplo. Un patrullero debe necesariamente patrullar toda la zona, un cuadrante respectivo, vamos a decir, la avenida Aviación de la cuadra 5 a la cuadra 10. Ese patrullero está designado para hacer ronda en esa cuadra. Sin embargo, pese a ello, la cuadra 5 hay un chifa muy conocido, no sé, Patty Wong, es un ejemplo. Un chifa muy conocido y le dice, ¿sabe qué, señor policía? Usted, yo necesito que usted se pare acá en las horas álgidas, que vendría a ser de 5 a 9 de la noche, a 10 de la noche que cerramos, ¿no? Se pare acá afuera con su circulina prendida y yo semanalmente le voy a dar 300 soles. ¿Está bien? Policía dice, bien. Al fin y al cabo, yo estoy patrullando en esta zona, es mi zona de responsabilidad. No estoy faltando a mis funciones, no estoy faltando a mis actos propios de mi cargo, porque yo estoy nombrado para patrullar en esa zona. Sin embargo, estoy recibiendo un dinero para hacerlo. Podría ser inofensivo, podríamos decir, oye, un ratito, pero ¿qué de malo está cometiendo? Bueno, está recepcionando ese dinero para hacer un acto que es propio de sus funciones. Por ejemplo, también vamos a irnos a mesa de partes de las municipalidades del INSS. Su trabajo de mesa de partes es recepcionar los documentos y derivarlos a las oficinas correspondientes. Normalmente tarda, no sé, 2 días o 3 días en llegar a la oficina correspondiente. Desde que lo recibe hasta que lo manda. Pero yo, usuario, llego a mesa de partes y le doy un documento que para mí me urge que pase de una vez a la oficina, no sé, de administración, hoy día mismo, en la tarde, debería de pasar. Entonces yo le digo al de mesa de partes, oye, acá tienes 50 soles, trata de, o pásalo hoy día mismo, pues, a la mano, o sea, ahorita, recepciónalo, descárgalo y llévalo. Y, ya, bacán, yo recepciono, al final de cuentas no estoy faltando a mis funciones, lo recepciono, lo llevo y lo hice. Es un acto propio de mi cargo, sí. O sea, yo como mesa de partes es mi función, pero para realizar esa función de manera más acelerada quizá, estoy recibiendo un dinero. Y es en ese momento cuando se comete el delito de cohecho pasivo impropio. ¿Ya? A diferencia del propio, vamos a recalcar esto, a diferencia del cohecho pasivo propio, es que yo acepto un dinero para dejar de hacer una función que a razón de mi cargo estoy obligado a hacer. En el cohecho pasivo impropio no dejo de hacer mi función.
lo hago, pero a mérito de hacer mis funciones, estoy recibiendo un dinero. ¿Ya? Bien. Con relación a los delitos más comunes que se presentan, son los que ya les he expuesto, ¿ya? Y ahora vamos a ver las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de cometer este delito? Y acá viene la parte de sensibilización. De repente, no sé si les guste, pero les he tenido a bien poner algunos videos, ¿no? Con relación a este tipo de cosas, para que puedan darse cuenta. Después de cada video yo voy a hablar con respecto al tema y vamos a poder darnos cuenta de lo importante que es tener conocimiento de cuáles son las consecuencias por haber cometido un delito de corrupción, como se llama. Hasta acá, que es la primera parte de la exposición. ¿Tenemos alguna duda? Algo que me quieran indicar? De repente algo no les ha quedado claro para poder pasar. De repente en el chat o alguien que quiera participar. Si no, continuamos. Nadie, ¿verdad? ¿Todo está claro? Respondan, por favor. ¿Están vivos? Ya. Muchas gracias, señorita Giovanna. Bien. Gracias, Marina Mendoza. Entonces, continuamos, ¿sí? Voy a pasarles un video. Vamos a ver el video y luego de ello lo comentamos, ¿sí? Me avisan, voy a ponerlo 6 segundos y lo voy a parar para que me digan si se escucha, ¿sí? ¿Sí se escucha? No, no se escucha. Ya. A ver, ¿cómo hacemos eso? Un ratito. Un ratito así, voy a ver cómo hacer para poder... porque yo sí lo escucho, pero creo que tengo que compartir el... Sergio, ¿qué tal? Soy Juan Carlos del área de sistemas. Cuando compartas el video o la pantalla, abajo te va a aparecer un check que dice con sonido y lo tienes que marcar para que se pueda compartir y escuchar también. Ya. ¿Ahí sí? Sí, sí se escucha. Ya, perfecto. Lo voy a compartir. Esto, antes de terminar el video, yo estaba en el crimen pasado de la Dirección contra la Corrupción. Entonces, he buscado un video que es de la Jauría del Sur, que es de la Municipalidad de Punta Negra, si no me equivoco. Ya, entonces, a mérito de una investigación que se realizó, se pudo capturar alcalde, gobernador regional, alcalde, el alcalde y algunos funcionarios públicos. Entonces, normalmente pongo o se pone videos en los cuales están inmersos los efectivos policiales porque normalmente nuestras charlas son para ellos. Hemos tenido a bien buscar estos videos en los cuales hemos capturado organizaciones criminales de municipalidades. ¿Ya? Entonces me gustaría que lo puedan ver y una vez que terminemos de verlo, vamos a hablar un poco, no sobre el caso, pero sí sobre las consecuencias. ¿Ok? Digamos. ¿Qué puede decir? Esa plata... ¿De quién la plata? ¿De quién la plata? ¿De quién la plata? Es un fraude, un fraude, es un fraude. Es un fraude. Dice que es un fraude. Es un fraude, un fraude. Pero los fajos de billetes de Santa Rosa y los terrenos robados por su jauría sindican a José Delgado Heredia, alcalde de Punta Negra, como el líder de la organización criminal La Jauría del Sur. ¿La doctora Muñoz te lo ha llamado? Sí, ¿Va a venir? me dijo de que no podía hacer nada, que cualquier cosa le comunicara. Ah, ya.
Tráfico de terrenos, contratos de servicios fantasmas y compras sobrevaloradas son los delitos que la Fiscalía Provincial Penal Corporativa, especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, le imputa a esta organización criminal que integraban funcionarios de la Municipalidad de Punta Negra, así como un aparato legal y miembros de la Policía Nacional. Pero José Delgado Heredia ya vendría encabezando una organización de tráfico de terrenos desde antes de ocupar su puesto de alcalde. El alcalde en ejercicio estaba encabezando una supuesta asociación de vivienda. Y cuando él asume la función de alcalde, ¿no?, es donde aprovecha para dar esta legitimidad prácticamente a los actos de estas asociaciones. Estos delincuentes de saco y corbata tomaban posesión de un terreno del Estado o privado, constituían falsas asociaciones de viviendas e iniciaban la venta de lotes en esas áreas. Los documentos que daban legalidad a las usurpaciones, así como a la compra y venta de lotes, eran realizados por funcionarios públicos de la comuna de Punta Negra. Sorprendentemente, el alcalde anterior de este distrito, Wilton Robespierre, también tenía las mismas mañas y fue sentenciado a 36 meses de prisión preventiva. Recordemos que el alcalde anterior también fue capturado, ¿no?, justamente por liderar una organización criminal al interior de la municipalidad de Punta Negra, y ahora pues la misma modalidad se venía empleando. ¿A quién le consta que ese dinero se ha encontrado en la municipalidad? ¿Usted dice que se lo han plantado? Yo asumo, no lo afirmo, pero asumo, porque si no había ninguna persona de la municipalidad en ese acto, ¿quién acredita eso? La Policía Nacional tuvo que seguir los rastros de esta organización criminal por un año para dar con las pruebas. Según los colaboradores eficaces, habían unos 60 trabajadores fantasmas para los cuales se emitían pagos mensuales puntualmente. Es un fraude, un fraude. Tráfico de terrenos, trabajadores fantasmas, una mafia completa y que según la investigación policial viene desde la gestión anterior. Y justamente esta tarde el Partido Popular Cristiano... Bien, entonces, luego de haber visto este video, que es básicamente una consecuencia de encontrarse inmerso en un delito de corrupción. ¿Cuáles serían las consecuencias específicas, señor policía? Bueno, a continuación les paso a detallar. Como ustedes ven, este señor alcalde es detenido en su casa. En esta oportunidad no estaba su familia cerca. Ya, bueno, fue detenido solo. Pero se le ha hecho un reportaje entero a esta persona. Un reportaje que se dio minutos, cuales durante todo el reportaje sale su rostro. Entonces, ese es el precio que nosotros, funcionarios y servidores públicos, luego de cometer este delito, pagamos. Aparte de ingresar a un penal, uno de las cosas que nosotros, como funcionarios y servidores públicos, pagamos luego de ser capturados de esa manera, es salir a nivel nacional en un reportaje entero donde sale nuestro rostro, donde sale nuestra intervención, y luego de haber estado en el sillón principal de una municipalidad, ahora sales, como ustedes pueden ver en la diapositiva, salen enmarrocados, tapándose el rostro, con capucha, avergonzados. Sin embargo, ya ha sido exhibido a nivel nacional como el gran delincuente que es en realidad, ¿no? Porque quien le roba a sus propios vecinos que han depositado su confianza en él para que pueda ser alcalde, no tiene otra palabra más que tildarlo pues de delincuente. Se pone al mismo nivel de un sicario e incluso de quienes cometen delitos de lesa humanidad, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, robarle a un pueblo que no tiene luz, agua, desagüe, que no existan obras sociales, es básicamente, para mí, yo lo asemejo a un delito de lesa humanidad.
enriquecerte a costa del sufrimiento de otros, ¿sí? Y eso es lo que hizo, por ejemplo, este alcalde, hizo el gobernador regional de Ayacucho, hizo el gobernador regional de Tacna, todos los operativos en los cuales yo vengo participando, todos le han robado, le quitan el dinero a gente pobre. Y no solamente pasa en los lugares lejanos, pasa en nuestra capital, pasa en todos lados, ¿ya? Entonces, debemos tener en cuenta que una de las consecuencias es esta: enmarrocado, puesto tu capucha y salir de esa manera de tu sillón municipal, ¿no? Ante la sociedad pública. Vamos a ver otro video. Me avisan si no escuchan, por favor. Soborno, coima, colusión, malversación, tráfico de influencias, cohecho, peculado. La corrupción es uno de los principales obstáculos para reducir la pobreza y la desigualdad en el Perú. El Perú está entre los 10 países que más ha crecido económicamente en el mundo. Ocupa un sobresaliente 8º lugar. Las condiciones están dadas para sacar a más peruanos de la pobreza en menos tiempo. Pero esto sigue siendo un reto. ¿Por qué? La corrupción, grande o pequeña, es mucho más que unos billetes cobrados clandestinamente. El verdadero precio se paga después. Son obras públicas inservibles. Es la escasez de medicamentos que convierten una enfermedad en epidemia. Es el alimento vencido que hospitaliza a niños y niñas. Es la impunidad que mantiene en las pistas a malos choferes hasta el día que apagan una vida. Y sin embargo, algunos peruanos piensan que no importa que las autoridades roben con tal de que se haga obra. Eso explica que 7 de cada 10 peruanos se muestren tolerantes hacia los distintos actos de corrupción. Desde pagar una coima para que le perdonen una multa, hasta aceptar que un funcionario favorezca a parientes y amigos. Si aún cree que el que roba hace obra, piense de nuevo. La gran corrupción organizada, sistémica de los círculos de poder de los años 90, hicieron perder al Perú 1.800 millones de dólares o 4.600 millones de nuevos soles. Saquen la calculadora, porque con 1.800 millones de dólares se pudo construir 36 hospitales de más de 200 camas en todo el país, o 180 modernos colegios, o crear más de 100.000 puestos de trabajo. Pero es la pequeña corrupción la que saquea al país y golpea la dignidad de los más vulnerables. Estudios revelan que los peruanos pobres destinan el 5% de sus ingresos al pago de cobros abusivos e ilícitos. Coima exigida por funcionarios a cambio de dar a estos peruanos acceso a los servicios que por derecho les corresponden. Hoy se está recuperando dinero perdido por actos de corrupción. Una nueva ley permite al Estado despojar a los corruptos de los bienes ilícitamente obtenidos para poder brindar más y mejores servicios a la ciudadanía. Estas y otras acciones están en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. Podemos ver, hemos podido ver este video en el cual nos explica cuáles son las consecuencias ya para toda la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias para toda la sociedad cuando se comete este tipo de corrupción? ¿Cuántos colegios dejaron de construirse? ¿Cuántos hospitales pudieron haberse construido con tanto dinero que nos afecta en la corrupción? Y sobre todo en la corrupción a gran escala. Con relación a la corrupción a menor escala, nos explica el video que todos destinamos un porcentaje de nuestros ingresos para darle dinero a un funcionario o servidor público, sea cual sea su función, su cargo, ejercicio. Por ejemplo, yo tengo claro que muchos conductores de empresas públicas, de
choferes destinan un dinero de su ingreso diario para el efectivo policial que los interviene en la calle. O cuando vas a realizar un trámite administrativo, ya tienes que ir con tu dinero en el bolsillo para que tu trámite salga positivo, ¿no? Entonces, es uno de los grandes flagelos que tenemos en la actualidad. Pasar la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las consecuencias administrativas y penales de estar inmerso en un delito de corrupción? Dice, existe una sanción administrativa. En el caso de la policía, él pasa a la situación de retiro. En el caso de ustedes, me imagino que es el despido, ¿no? Es el despido de por sí. Y básicamente en la policía se asemeja, ¿no? El paso a la situación de retiro es te expulsan de la policía. Pena privativa de libertad, los delitos de corrupción oscilan entre 5 a 10 años de cárcel. Inhabilitación perpetua, lo que se llama la muerte civil del sentenciado, que quiere decir que nunca más podrá trabajar en ninguna entidad pública. Es inhabilitado perpetuamente para laborar dentro de la administración pública, ¿no? Anotación en el registro único de condenados e inhabilitados por delitos contra la administración pública, servir. Hay un pago de reparación civil a favor del Estado, que es justamente lo que nos hablaba el video anterior, ¿no? Ahora las leyes permiten que todo lo que en algún momento te has llevado, demostrado, que ha sido demostrado que te lo has llevado por actos de corrupción, ahora las leyes permiten que la policía, la fiscalía proceda al embargo e incautación de inmuebles, de vehículos, de tus cuentas bancarias, todo lo que en un allanamiento se puede encontrar en tu domicilio. El dinero que se puede encontrar en tu domicilio también es incautado. Entonces, esto permite que de una u otra manera se recupere algo de lo que ha sido quitado al Estado con los actos de corrupción, ¿no? Y las consecuencias sociales y psicosociales. Hablábamos hace un momento de una de las consecuencias es que salgas, pues, ¿no? En la televisión a nivel nacional, salga tu rostro, ¿no? Pero esto no solamente, o sea, eso es una afectación hacia mí nada más. O sea, yo salgo en la televisión y solamente me afecta a mí. Nos podemos dar cuenta y la experiencia nos enseña que no solamente me llega a afectar a mí, sino que también afecta a nuestras madres, ¿no? Nuestras madres sufren. ¿Qué pasaría, a ver, el señor Vladimir, el señor Michel, si es que mañana sales en la televisión con marrocas que te han allanado tu domicilio por temas de corrupción y te están llevando? Mañana sales en la televisión. ¿Qué pasaría? Si es que tienen sus madres, si es que tienen la suerte de tener a sus madres vivas todavía, son ellas las que sufren, ¿no? Que no esperan, nadie espera ver a su hijo salir de esa manera en la televisión. Y no solamente sufre viéndote en la televisión, sino que además de ello, sufren cuando te van a ir a visitar el penal. Quienes hemos trabajado en este tipo de locales, mi persona ha trabajado en el penal de Urigancho en algún momento, ¿no? Podemos dar fe de lo que sufren las mujeres para poder ingresar al establecimiento penitenciario. Es decir, y discúlpeme que sea tan fuerte en mis palabras, pero quienes las revisan, a las mujeres, quienes las revisan, les tocan todas sus partes íntimas. ¿Y por qué? Porque ya se ha demostrado, y existen casos en los que hay mujeres que ingresan drogas en sus partes íntimas. Por lo tanto, la disposición es que se le revise todo. Entonces, no sé si ustedes estén dispuestos a que sus madres, sus esposas o sus hijas pasen por este tipo de revisiones antes de ingresar a visitarlos a ustedes al penal.
¿no? Ese es uno de los efectos, por ejemplo, ¿no? Otro de los efectos es que ustedes pueden ver en la diapositiva que les estoy mostrando, esa es la parte de abajo izquierda, es la revisión de los elementos que ustedes ingresan a un penal, la revisión de los elementos. Luego de ello ya pasan a la revisión corporal, ¿no? Las grandes colas que se forman, hay algunas disposiciones que hay que seguirse para ir a las visitas al penal. Pero no solamente ellos, los niños, sus hijos. ¿Cuáles son las consecuencias de no crecer con un padre? Del bullying que les pueden hacer de repente en sus centros de estudios al ver que el papá de tu amigo, de tu compañero de clase, salió en la televisión como un corrupto, el que tú te jactabas que era el alcalde de la municipalidad de San Juan de Lurigancho. Mi padre es el alcalde de la municipalidad de San Juan de Lurigancho y mañana tienes que agachar la cabeza porque tu padre, el señor alcalde de la municipalidad de San Juan de Lurigancho, salió en la prensa, salió en todos los canales de televisión, enmarrocado y con capucha, con la cabeza abajo. Entonces, ¿qué es lo que, los efectos que causa en tus hijos ellos? Que aparte de ello, los deja sin un ingreso. Es un ingreso que ellos tenían para que puedan estudiar. Y los obligas a tener que desde muy jóvenes, quizá tener que trabajar para solventar esos ingresos. Los obligas a ir a la calle de repente. Y eso de ir a la calle muchas veces convierte a los jóvenes en delincuentes, ¿no? No todos, hay muchos que han sobresalido sin tener a sus padres cerca, pero es el duro golpe que les podrías causar en caso tú seas detenido por un tema de corrupción. Hablamos de las madres, hemos hablado, por ejemplo, el lugar donde te van a internar. Cuando capturamos acá no solamente alcaldes, sino policías, a jueces, fiscales, no saben, y usted ni se imagina, lo desgarrador que es que ingrese la esposa o la hija. Bien, ingresan fuertes, conversan con su padre, con su esposo, ¿no? Conversan con ellos, conversan sobre los abogados, no sé, contrata a este abogado, contrata al otro. El tema es cuando salen de la oficina. El que está detenido ya no lo ve, pero salen de la oficina y es desgarrador la forma en cómo los familiares, incluso las esposas y los hijos, llegan a desmayarse en la puerta de entrada. Se hacen los fuertes frente al que está detenido, pero una vez que pisan la parte de afuera de la oficina, es desgarrador la forma en cómo se quiebran. Realmente se quiebran, se condenan, se ven condenados a tener que pasar por todas estas cosas que ya les dije en el penal. Y tú como persona te ves condenado a pasar de entre 5 a 12 años de tu vida en una celda como la que puedes ver abajo. Y eso no es una imagen que sacada de una película. Es así como se ven los penales. Y eso, ellos al menos tienen camarote. En los penales en el penal Lurigancho, en el cual yo he estado, he trabajado ahí, no tienen, duermen en el piso. ¿Ya? Entonces, con relación a esto, tenemos que tener mucho cuidado. Les he preparado otro video también, ¿ya? Sobre también una de las consecuencias que ya les acabo de hablar, pero me gustaría que la escuchen. ¿Sí se escucha, verdad? ¿Sí? Ya. Quiero decirte, hijito, que te amo mucho y que me da mucha alegría de que me puedas ver, hijito. Dios sabe por qué hacer las cosas. Si llegué acá fue para darme cuenta que quizás en la calle estaba llevando una vida equivocada. Pero hoy por hoy, hijo, soy otra mujer. Tú eres mi fortaleza, por ti, por tus hermanos, por mí misma.
sigo adelante, es tu cumpleaños, hijito, también quiero que pases un feliz día tú. Te amo y me haces mucha falta tú también, hijito. Eres y serás siempre un regalo de Dios, hijo. Si después de esta vida hay otra vida, yo también le pido al Señor ser tu madre, hijo. Te amo mucho, Johncito. Feliz cumpleaños, hijito. Te amo, te adoro mucho, hijo. Bueno, mamita, ya que estás viéndome a través de este video, quiero que sepas que me encuentro bien de salud. Toda esta experiencia que estamos pasando es mala, pero yo espero que te sirva a ti, tanto como a mí también me sirva de experiencia. De todo lo malo que hicimos te trajo estas consecuencias. No te puedo decir que pases un feliz día, pero que espero que con este video sea un regalo, ¿no? Ya que me puedas ver, escucharme a la vez. Nunca es tarde para que termines tus estudios, ¿no? ¿Te acuerdas que me decías? Ahora mira, ya estás estudiando, y bien salga de acá, voy a hacer eso hablando que tú tanto deseas que yo sea, que te sientas orgullosa de mí, y yo sé que tú te sientas orgullosa de mí, mandarte un abrazo bien grande, decirte que te amo demasiado, eso lo sabes 1.000 veces. Johncito, te amo mucho. Te amo, hijito. Tienes que ser fuerte, ya falta poco para salir, hijito. Te amo, yo. Gracias por traerme este regalo. Gracias. Ay, hijito. También. Perdóname, yo. Perdóname por todo lo que te pasa, hijo. Ya. Pueden ver ustedes. No sé si alguno de ustedes pueda ponerle precio a quitarle el tiempo a tu familia de esa manera, a perder parte de su vida, de sus hijos, de sus esposas, de sus madres, de esta manera, y esperar a que se reencuentren de esta manera. No sé si 50 soles, 1.000 soles, 3.000 soles, sea el precio que ustedes puedan ponerle al tiempo que pasan con sus madres, esposas, hijos. La pandemia en la actualidad nos ha separado de ellos, pero tenemos la esperanza de poder verlos en cualquier momento, con los protocolos debidos. En este caso, son 12 años, 15 años que puedes estar separado de tu familia y por un error, no por una pandemia, sino por un error que tú mismo puedes cometer. Entonces no le pongamos precio a nuestra vida digna que tenemos, a nuestra vida feliz. Ponerle precio, decirle a una persona, ya dame 50 soles para hacer esto, o dame 3.000 soles para hacer esto, es ponerle precio a tu felicidad y a la felicidad de tu familia. Como por ejemplo, el video que voy a pasar a...
no solo la corrupción nos afecta a todos. La corrupción, no pensemos, mientras no me afecta a mí, no hay problema. La corrupción de una u otra manera te afecta. El darle dinero a alguien para que haga sus cosas es acostumbrarlo a que la próxima te pida dinero para ponerte agua, para ponerte luz. Y eso hace que estemos así como estamos. Como pueden ver ustedes en el video, la corrupción cobró la vida de su propia hija. A cobrarle un dinero a alguien que está en estado de ebriedad manejando es sentenciarte a que esta persona en estado de ebriedad pueda matar a tu propia familia. Entonces, si lo llevamos de repente al tema municipal, es cobrarle dinero a un postor para que te ponga energía eléctrica, y este postor hace malas cosas y se termina incendiando de repente tu propia casa, la casa de tu vecino, la casa de tu mamá, la casa de tu hijo. Entonces, debemos hacer las cosas bien. Recuerden quiénes nos están esperando en casa y recuerden no ponerle precio a su libertad, a su felicidad, a la felicidad no solamente suya, sino de su familia. Eso no tiene precio. Debemos pensar en ellos. Cada vez que nos ofrezcan un dinero, una dádiva o cualquier cosa, lo primero que debemos de traer a nuestra mente es el rostro de nuestras madres, de nuestros hijos, de nuestras esposas, esposos. Ello es lo que nos va a hacer fuertes frente a todo lo que estamos viendo. Yo espero que mi exposición haya calado en cada uno de ustedes, y ya saben, o sea, si sabes lo que tienes que hacer, ya están concientizados, ya no lo hagan, si es que en algún momento lo han hecho. Si es que lo vuelven a hacer, yo no sé que están grabando, así que no quiero decir frases fuertes, pero si sabes lo que tienes que hacer, sabes lo que representa el tema de corrupción, y aún así lo sigues haciendo, eres realmente un tonto, por no decir otra palabra. ¿Ya? Y me ha pasado en que he ido a dar una charla de sensibilización a una comisaría, y a la semana, a ese suboficial que está en la charla de sensibilización, lo estábamos deteniendo por cobrar una cosa. Me ha pasado, pasa. Hemos dado charlas de sensibilización a todas las municipalidades y hemos detenido organizaciones criminales en cada una de ellas. Y me han reconocido. Cuando están acá me dicen, usted es el que ha dado la charla, ¿no? Pese a los videos, pese a las imágenes que les pongo. Así le siguen poniendo precio a su vida y a la de su familia. Si tienen un tema de corrupción que tengan que denunciar, ese es el número telefónico. Si es que de repente necesitan algún consejo, pueden llamar o me pueden escribir a mí. La señorita Giovanna Zabaleta tiene mi número. Yo le autorizo que lo pueda compartir con cualquiera de quienes están presentes en la charla, si es que en algún momento se lo piden. Yo, por mi parte, a ver un ratito. Bien, por mi parte ha sido todo. Hemos terminado con la charla. Espero de verdad que haya calado en ustedes, que tengan un poco claro los conceptos de los temas, de los delitos de corrupción, y sobre todo cuáles son las consecuencias de las mismas. Le agradezco a ustedes, le agradezco a la Municipalidad de Lince por la invitación, y espero podernos ver en alguna otra oportunidad en la cual ya presencial, una vez que termine todo esto de la pandemia. Muchas gracias, señorita Giovanna Zabaleta. Y muchas gracias.
señor Tecocha. La presentación en realidad ha sido mucho más de lo que yo esperaba. Para serle muy sincera, sí necesitábamos recibir una charla de sensibilización en este tema. Pero en verdad creo que todos pueden compartir conmigo la misma opinión, que los videos han sido bastante explícitos, ¿no? Para poder calar en nuestro interior y poder impulsar a hacer una mejor sociedad en cuanto a estos temas y no verlos tanto desde fuera, ¿no? Y como bien dice, nuestro rol aquí no solamente es como servidor público, sino también como un ciudadano común y corriente, porque todos en algún momento de nuestras vidas estamos expuestos a cualquier acto de corrupción, ¿no? Y en nuestro caso, en doble medida, ¿no? Como ciudadano y como servidor. Le agradezco mucho esta exposición, señor Tecocha, y vamos a estar en contacto para más adelante poder tener alguna otra charla más, como bien dice, de manera presencial podría ser. Más bien, como me decían los participantes, espero pueda compartir también conmigo los videos que usted ha presentado para poderlos también hacer extensivo a la entidad. Internamente podríamos coordinar para poder compartir esta información si fuera posible. Claro, claro, no hay problema. La información no es mía, y es para todos ustedes, ¿no? Mientras su finalidad sea, me van a disculpar que hayan sido fuertes, pero la finalidad tiene que cumplirse. Sensibilizarlos y tener las cosas claras es lo más importante que nosotros queremos lograr en ustedes. Bien, señor Tecocha, muchas gracias y muchas gracias a todos los que se han unido a esta conferencia. Y como les digo, ya dentro de muy poco vamos a compartir toda esta información para que sea de utilidad y lo puedan replicar también a todas sus áreas. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Buen día. Hasta luego.